Yo no tengo ninguna duda con los temas, pero sí tengo una duda con la tarea que subió. Ajá. Es que dice que se entrega hoy. La de funciones, Ajá, ¿sí está bien? no, es que es para un grupo de enfermería. Como ellos ya se van, termina su curso, ellos terminan este viernes. Ah, Entonces, okey. tal vez no cambie la fecha y entonces como le envío a todos los grupos, entonces, ¿es usted Melissa? Sí. Sí, maestra. Ay, gracias. Es que no, no veo, como tengo ya compartida la pantalla, no veo sus caritas ni sus perfiles. Entonces, por la voz la escuché y dije, creo que es Melissa. Sí, Melissa, tal vez, como envío la tarea en bloque, o sea, para todos los de cuarto, entonces la primera fecha que pongo es para los de enfermería. Entonces, posiblemente no cambié la fecha de ustedes porque ellos terminan esta semana, 29 de mayo, 28, viernes 28. Entonces ya ellos tenemos que evaluarlos porque se van a su campo clínico. Entonces, sí, está bien la fecha, pero para ustedes no, Melissa. Para Ah, ustedes, okey, Miss. sí, Gracias. y conforme vayamos avanzando, sí, déjeme la modifico, para, sería, tal vez ustedes sería la siguiente semana, 11 de junio, no, para las siguientes 4, sería el 4, justamente o 4/11, pero vamos a ver cómo avanzamos y en función de eso ya ponemos, asignamos fecha, Melissa, por eso tal vez no la modifiqué con ustedes. Pero Sí, no se asusten, no, no es para hoy ni para mañana, no, es fecha de enfermeros. gracias. Y es No, que hubo otra tarea que también nos subió, pero esa ya la había subido. ajá, Es la de funciones químicas orgánicas. ajá. Esa es la integradora, y la integradora ya la había subido. Ah, ya, entonces la subí 2 veces. Ujú. No, no le hagan caso a las fechas. Si está para así, para allá, no, no es para ustedes. Todavía ni que hemos terminado el tema, vean. Entonces, no, no puede ser, Melissa. Déjeme, le modifico, qué bueno que me dice. Entonces, aquí voy a poner en su lista de ustedes, modificar fecha. Modificar fechas de entrega. Ok. Gracias, Melissa. Sí, Miss, por Gracias, nada. sí, por la observación. Bueno, entonces nos quedamos aquí, chicos. Vamos a ver, para seguir avanzando y conforme vayamos viendo los temas, ustedes pueden ir avanzando ya en la práctica, en las tareas, y podemos ir viendo dudas si tienen alguna duda sobre los ejercicios que ya están en la plataforma, ¿sale? Ok. Los éteres dice que son derivados disustituidos del agua, donde los dos hidrógenos del agua, del H2O, han sido sustituidos por radicales alquilo. Su fórmula general es ROR. ¿Qué quiere decir? Que los éteres tienen como función intermediaria, ¿sí? O sea, entre dos radicales está un oxígeno. Donde R, pues ya vimos aquí son radicales alquilo o arilo. Alquilo, pues recuerden que son los metiles, etiles, propiles, que vimos todo en lo que fue alcanos, alquinos, alquinos. Todos esos son alquilos, radicales alquilos, los que ya conocemos. Arilo son los aromáticos, ¿sí? O sea, son todos los derivados del benceno, que son, ya son radicales cíclicos. Esos radicales, pues pueden ser iguales, ¿sí? O pueden ser diferentes. Los éteres presentan isomería funcional, o sea, de función, ¿se acuerdan cuando vimos la isomería funcional? Que eran aquellos compuestos que tenían la misma fórmula molecular, pero el reacomodo de ellos, ¿sí? De sus componentes, pues era distinto, ¿no? Y eso me daba que fuera un compuesto totalmente diferente, aunque tuvieran la misma fórmula molecular. Entonces, los éteres tienden a formar este tipo de isomería funcional, ¿no? Entonces, ante la misma fórmula, yo puedo tener o un alcohol o puedo tener un éter. Entonces, pues nada más hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la nomenclatura que voy a aplicar para los éteres? Para los éteres lineales, la nomenclatura común se nombran los radicales alquilo por orden de complejidad u orden alfabético. Nosotros lo que hemos trabajado en toda la nomenclatura de hidrocarburos es el orden alfabético y se coloca la palabra éter al final del nombre. Otra forma es, sí, otra forma es escribir la palabra éter al inicio y el nombre del último grupo con la terminación ílico, o sea, son dos formas. Y una tercera que es la yupac, ¿no? El radical más pequeño unido, el radical más pequeño, ojo.
radical más pequeño unido al oxígeno será el grupo alcoxi. Esto es importante considerarlo para la nomenclatura según la IUPAC. Por ejemplo, metoxi, etoxi, propoxi, más pequeño, enlazado al otro grupo alquilo de la misma cantidad de carbonos o más complejo que se nombra como los alcanos. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En donde tenemos un éter, éteres que recordamos que es un intermediario, un oxígeno intermediario entre dos radicales. Entonces, aquí están los ejemplos, ¿no? Es un oxígeno entre dos radicales, ¿no? Entonces dice que el nombre, el oxi, se lo va a llevar el radical más pequeño. Entonces, en este caso, pues aquí los dos son iguales, entonces es metoximetano. Esta es nomenclatura IUPAC. Nomenclatura trivial o común, bueno, pues es dimetiléter o éter metílico, recordando, según la nomenclatura común, podríamos decirle con la terminación ílico o, ¿cuál era el otro? Escribí la palabra éter al inicio, y el nombre o con la terminación ílico, o sea, cualquiera de las dos, o con la IUPAC, con el metoxi, ¿no? Entonces, según la IUPAC, es metoxi, porque este está unido al oxígeno, o puede ser es igual, porque los dos son iguales. Metoximetano. Dimetil, según la nomenclatura trivial, dimetil, dos metiles, dimetil éter, aquí está el éter, o éter metílico, ¿sí? Porque son dos metiles. Luego, metoxietano, el oxi, recordemos que se lo va a llevar el radical más pequeño, que pusimos aquí, el radical más pequeño unido al oxígeno, será el grupo alcoxi, metoxi, etoxi, propoxi. Entonces aquí está el oxígeno, siempre lo que voy a ver ante una cadena con funciones químicas es identificar dónde está y cuál es mi función química. Entonces en este caso es un éter, y entonces el radical más pequeño se lleva el oxi. El oxi derivado del oxígeno, ¿no? Entonces, met, porque es uno, metoxi, etano, que es la otra parte del otro radical, etano. Esa es la nomenclatura según la IUPAC. Según la trivial o común, sería metil, etil, éter. O al revés, o sea, aquí se vale todo, ¿no? Aquí en las funciones químicas con la nomenclatura común, pues miren, vean la variedad que tenemos, ¿no? Puede ser metil, etil, éter, o etil, metil, éter por complejidad o por alfabético, o éter, metil, etílico. Entonces, si es por orden alfabético, pues primero va etil, metil, éter, o éter, metieletílico, que es la terminación ílico según la nomenclatura común. Entonces, en la práctica y en la tarea, pues sí, les voy a pedir, bueno, en la práctica viene y en la integradora viene que sea según la nomenclatura IUPAC, porque por la gran variedad que hay de los nombres triviales o comunes para las funciones químicas. Entonces, bueno, generalmente siempre les van a pedir según la IUPAC, ¿no? Las normas o reglas de la IUPAC, que es uno solo, no hay más. Bien, para los éteres ramificados, de acuerdo a la IUPAC, se escoge la cadena más larga que contenga el carbono al que está unido el grupo oxi u oxígeno. Se nombran los grupos alquilo anteponiendo con el número la posición y nombre de ellos por orden alfabético y posteriormente el radical con menor número de átomos con el sufijo oxi, menor número. Entonces, siempre tenemos que considerar el grupo oxi con el menor número de átomos, es el que se lleva el sufijo oxi, anteponiendo la posición de ese grupo más pequeño unido al oxígeno y finalmente el nombre de la cadena más larga unido al grupo oxi u oxígeno con el nombre del alcano. En el caso del orden de complejidad, pues es lo mismo, pero bueno, nosotros siempre, yo creo que para ustedes también es más fácil por orden alfabético, siempre y cuando sepan el alfabeto, ¿verdad? Ok, ejemplos de éteres simétricos. Simétricos quiere decir que va a haber lo mismo, sí, o va a tener la misma estructura de un lado que del otro.
Entonces aquí tenemos un isopropil, acá otro isopropil, esto es simétrico, lo mismo de ambos lados. Aquí tenemos un etil y acá otro. Entonces estos son éteres simétricos. Asimétricos es cuando pues tenemos diferentes, ¿no? En este caso tenemos 4 carbonos de este lado, de este solo tenemos uno, y es totalmente asimétrico, o sea, nada igual de uno y de otro lado, de donde está siempre el oxígeno. Entonces acá tenemos un propil y acá tenemos como que toda una cadena larga. Entonces, bueno, para los simétricos, dice, según la nomenclatura UPAC, se sugiere que su nombre es 2. Como es lo mismo, puede ser de aquí o puede ser de acá. Se enumeran los carbonos, es decir, la cadena más larga, y entonces sería 2 isopropoxi, en el carbono 2 está el oxígeno, propano, o isopropoxi, isopropano. Entonces, lo correcto para mí sería isopropoxi, isopropano, porque los dos son isopropiles. De este lado, el nombre común sería diisopropil éter. Del lado de este otro sería etoxi, ¿sí? 2, etoxi, porque es 2-et. Viene, acuérdense que viene de 2 carbonos, ¿no? 1, 2. Etoxi se lleva, como es lo mismo, pues puede ser de acá o de acá. Etoxietano. Del otro lado me queda también otro etil. Entonces, etoxietano, según la IUPAC. Según la nomenclatura trivial es dietil éter. Y para el asimétrico, ¿no? Pues elegimos la cadena más larga. Recordemos que el oxígeno siempre se va a quedar con la parte más corta en carbonos o más pequeña o la que tenga menor cantidad de carbonos, que es lo que se va a llevar el oxi. Entonces aquí, bueno, identifico mi radical, mi función, que es el oxígeno, y entonces es la parte más corta del lado derecho, y hacia arriba, pues yo voy a enumerar mi cadena más larga, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por aquí quedó un metil volando, ¿no? Entonces en el carbono 2 hay un metil, carbono 2 metil 2, en el carbono 2 está el propoxi, que es todo esto, pro, porque son 3, 1, 2, 3, pro, 3 carbonos, oxi, porque es un éter, hexano, que es la cadena más larga, hexano. Aquí se le da la nomenclatura de alcanos. Si fuera un alqueno, pues entonces sería hexeno, ¿no? Pero aquí, pues simplemente nada más vamos a ver los ejemplos con alcanos. Entonces será hexano. Propiedades, usos y aplicaciones. Dice, la mayoría son líquidos e incoloros. Incoloros, los éteres que tienen de 5 a menos átomos de carbono son solubles en agua, el resto son insolubles, son menos densos que el agua y flotan sobre ella. Desde el punto de vista químico son bastante inertes, aunque en caliente reaccionan con ácido hídrico, poca reactividad con ácidos, álcalis oxidantes y reductores. Bajo condiciones vigorosas pueden reaccionar. Se utilizan en diferentes tipos de industrias, por ejemplo, el etílico y el guayacol, que es el ortometoxifenol, se usa como anestésico. El anisol metoxibenceno se ocupa en la industria de los perfumes y el tetrahidrofurano se usa como disolvente. Entonces, bueno, estas pueden ser algunas aplicaciones de los éteres que se usan industrialmente. Vamos con las cetonas. Las cetonas dice que son compuestos orgánicos oxigenados, cuyo grupo funcional de las cetonas es un carbonilo intermedio. Carbonilo porque tiene un carbono. Entonces tiene un carbono y un oxígeno, CO. O sea que puede estar en cualquier posición excepto en los extremos. Excepto en los extremos. O sea, siempre las cetonas van a estar intermediarias. His phone broken. There was this attack at the college, and all of a sudden. A ver, chicos, si pueden apagar por ahí sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, siempre las cetonas, al igual que los éteres, van a estar intermediarios, ¿sí? Intermediarios, es decir, entre dos radicales. O sea, dice aquí, excepto en los extremos, o sea, nunca van a estar hasta acá como un aldehído, que ahorita vamos a ver,
Esos sí van a estar siempre en los extremos, pero las cetonas y los éteres, como ya lo vimos, van a estar siempre como intermediarios entre dos radicales. Entonces, nomenclatura de cetonas lineales. Se nombran como se les nombra a los alcanos, pero con la terminación ona. Y se indica la posición que ocupa el grupo carbonilo dentro de la cadena, o sea, la ubicación o el número que ocupa según el carbono de la cetona. Otra manera de nombrarlas es nombrar los radicales en orden alfabético y al final se escribe la palabra cetona. Bien, como este es un grupo carbonilo, ¿sí? Es decir, tiene un carbono, ese carbono, ¿sí? Entra en la numeración de la cadena, ¿sí? O sea, se va a considerar, ya entra en el numeral, ¿no? Entonces, aquí va corrido. 1, 2, 3, de donde yo empiece a enumerar, pues siempre tengo que verificar que tengan los números más pequeños mis funciones químicas orgánicas. Entonces, aquí es indistinto, entonces esto será 1, 2, 3, 2, propanona, terminación ona, 2 propanona o dimetilcetona, comúnmente conocida como la acetona, que es con lo que nos despintamos las uñas. Otro ejemplo de una acetona lineal, este es la 2, 1, 2, 3, 4, 2, butanona. Etil, metil, perdón, este es el etil. 2, etil, metil, cetona. Son iguales, ¿sale? Pero aquí se considera por radicales de un extremo y del otro, con la terminación cetona. Entonces, aquí, pues va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 2, el número de aquí para acá, porque queda el número más pequeño para la función, el 2, de acá sería 1, 2, 3, 4. Entonces, es 2 pentanona o metil propil cetona. ¿Sí? Entonces, ahora sí que como ustedes se identifiquen más con la nomenclatura, siempre y cuando pues se respeten las reglas, ¿no? Nomenclatura de cetonas ramificadas. Se siguen las mismas reglas que los alcanos arborescentes, pero considerando lo siguiente. Se selecciona la cadena más larga, la cual debe contener el carbono del grupo carbonilo. Sí, aquí acuérdense que ya los grupos funcionales son nuestros invitados principales, entonces, pues siempre los debemos de incluir en la cadena más larga, ¿no? La numeración se inicia por el extremo más cercano al grupo carbonilo y se siguen las mismas reglas que los alcanos para ordenar los sustituyentes por orden alfabético. Y después se escribe el nombre del alcano de la cadena principal, cambiando el sufijo o de alcano por la terminación ona, que viene de la cetona. Es la terminación para las cetonas. Se indica la posición y el número de carbono donde está la acetona. Si presenta dos o más grupos carbonilos, o sea, dos grupos CO, se antepone la terminación ona con un prefijo numérico que indique el número de grupos carbonilos, o sea, es decir, diona o triona o tetraona. O sea, si hay más de uno, vamos a identificar cuántos grupos carbonilo hay y entonces daremos la terminación como cuando lo hacíamos en los dobles o triples enlaces. Por eso dice que se sigue la nomenclatura de los alcanos. Ok, aquí dice por orden alfabético, por orden de complejidad. Identifico mi cetona, mi cadena más larga, ya está identificada, es esta lineal, y los radicales que se generan, ¿no? Entonces, por orden alfabético me queda que es el 3-etil, 3, en el carbono 3, hay un etil, en el 5, 5, 5, 5, 5 hay 2 metiles, dimetil, guión 4, en el carbono 4, octanona. Son 8 carbonos de la cadena principal y entonces es octanona. Para la siguiente, igual, aquí tenemos 2 cetonas, 1 y 2. Entonces deben de estar incluidas en la cadena principal o en la cadena más larga. Entonces veo los radicales que se generaron y entonces enumero mi cadena, que queden los números más pequeños para las funciones. Entonces, aquí sería 4 isopropil,
4 isopropil, 7 metil, en orden alfabético, acuérdense que iso y neo, pues sí entran en el orden. 3, 5, carbono 3, está un carbonilo, carbono 5, está la otra, entonces 3,5, nona son 5, perdón, 9 carbonos, nona 9, nona de 9 carbonos, se los voy a separar. Di, porque son 2 grupos carbonilos, o sea, 2 cetonas. Ona, porque son cetonas, entonces su nombre es nonano diona. Nonano diona. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, pues ya nos van diciendo por complejidad, ¿no? Entonces ya ustedes como más se acostumbren por orden alfabético, por complejidad. Propiedades, usos y aplicaciones. En términos generales, las cetonas son líquidas, pero las que tienen 16 o más átomos de carbono son sólidas. Son solubles en alcohol, en éter y en cloroformo. Las de bajo peso molecular son solubles en agua y tienen olor agradable. La más sencilla de las cetonas tiene 3 carbonos y su estructura es, ya lo vimos, ¿no? La acetona, que es esta, ¿no? La estructura. Siempre, o sea, esta será la más sencilla porque siempre vamos a necesitar el grupo carbonilo y 2 radicales. Y bueno, estos son 2 radicales y son los más sencillos. O sea, esta es la primera acetona y más sencilla que pueda obtenerse y es la acetona. Dice, la acetona es un líquido transparente de olor característico, soluble en agua y es un disolvente común de materiales orgánicos como grasas, cauchos, plásticos y barnices. Es el ingrediente principal de los removedores de barnices en los seres humanos. La acetona es un producto normal del metabolismo de lípidos y su concentración de la acetona en la sangre es de 1 miligramo sobre 100 mililitros. En los diabéticos sin control, esa concentración se eleva. Gran parte de la acetona se excreta por la orina en un esfuerzo del organismo por disminuir su concentración, ¿no? Bueno, pues entonces vamos con los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo de compuestos cuyo grupo funcional se conoce como carboxilo. Su fórmula general es RCOOH. Entonces, siempre vamos a tener, cuando sea un ácido carboxílico, un carbono, 2 oxígenos, perdón, sí, 2 oxígenos y un hidrógeno. Entonces, cuando yo tenga esto en mi compuesto, estoy hablando que tengo un ácido que me la da el hidrógeno, el hidrógeno es el ácido, carboxílico, pues es carboxílico, carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Su fórmula general es R, o sea, voy a tener el grupo carboxilo y un radical y el grupo carboxilo. Bien, su nomenclatura común, según la IUPAC, su terminación es oico, así como en la acetona es ona, en los ácidos carboxílicos la terminación es oico y se antepone al nombre de la palabra ácido, más el nombre del alcano cambiando el sufijo o por la terminación oico. O sea, esta va a ser la terminación para los ácidos carboxílicos, ¿sí? Nomenclatura según la IUPAC, nomenclatura común y su significado del nombre derivado del origen de este compuesto. Entonces, el primero y más sencillo, pues es el ácido, dice que antepongamos la palabra ácido más el nombre del alcano, con la terminación oico. Entonces, ácido, tengo mi ácido, acuérdense que este hidrógeno me da la acidez. Met, porque es un solo carbono. El carbono de la función, recordemos, al igual que en las cetonas, el carbono entra en la numeración de la cadena. Entonces aquí pues es el único carbono, el de la función. Entonces es un solo carbono y es el de la función química. Entonces es ácido, met, un carbono, met, 1,
metanoico. Oico es la terminación de los ácidos carboxílicos. Ácido metanoico. Su nombre común es ácido fórmico y se deriva fórmica de una hormiga o hormigas rojas, ¿no? Para 2 carbonos, ¿no? Recuerden que el de la función química ya entra en el conteo de la cadena. Entonces es 1, 2. Ácido et, 2 carbonos etanoico, o conocido comúnmente en casa como el ácido acético, que es el vinagre. Ácido prop, 3 carbonos, propanoico, ácido propiónico. Ácido butanoico, 1, 2, 3. Recuerden que el carbono de la función ya entra en el conteo de la cadena. 1, 2, 3, 4. Ácido, anteponiendo la palabra ácido, butanoico. Ácido butírico. Y entonces, así sucesivamente, ya aquí entran los metilenos, porque estamos sintetizando la fórmula. Pero conforme vaya incrementándose el número de carbonos, pues vamos modificando la nomenclatura. Pent, hex, hepta, octa, incluyendo, si es un ácido carboxílico, la terminación oico. Los nombres de los ácidos carboxílicos arborescentes. Primero, se identifica que se trate de la fórmula de un ácido y que contenga, obviamente, al grupo carboxilo. Se siguen las mismas reglas que los alcanos arborescentes, considerando adicionalmente lo siguiente. El carbón del grupo carboxilo debe estar dentro de la cadena, lo que yo les digo, el carbono de la función ya entra en la cadena y se le da siempre el número 1. Se empieza a numerar la cadena por el carbono del grupo carboxilo. Se siguen las mismas reglas de los alcanos para ordenar los sustituyentes, pero antes de escribir los nombres, se escribe la palabra ácido y al final el nombre del alcano, del cual proviene de acuerdo con el número de átomos de carbono de la cadena principal, cambiando el sufijo del alcano por el oico. Si en la fórmula del compuesto se presentan 2 grupos carboxilos, para nombrarlos será necesario anteponer el sufijo oico con el numeral di. Pues esto es para el caso donde haya dos grupos carboxílicos o 2 grupos carbonilos. 1. Escribe el nombre del siguiente ácido carboxílico. Entonces, ya está aquí mi estructura. Entonces, mi cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, siempre va primero, ante todo va la palabra ácido. La posición de los radicales 3, metil, en el carbono 3 hay un metil, penta, 1, 2, 3, 4, 5, pentanoico, 5 carbonos, terminación oico porque es ácido carboxílico. 3 ácido, 3 metil, pentanoico. Después dice, escribe el nombre de los siguientes compuestos, ¿no? Entonces igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si me voy por acá o si me voy por acá, me dan 7 carbonos, ¿no? Y se me generan los mismos radicales. Entonces, 5 etil, por orden alfabético, 5 etil, 3 metil, heptanoico. Aquí tengo dos ácidos carboxílicos. ¿Quién se va a llevar el 1? Bueno, pues están los 2 en los extremos, que es su posición, y pues me voy por la ramificación. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. De este lado, la primera y única ramificación quedaría hasta el 5. Si yo enumero de aquí para acá, queda con el 4. Entonces, enumero o le doy el 1 a este ácido. Entonces, en el 4 es ácido, que no se nos olvide la palabra ácido, 4 etil, 1,8 octano, como un alcano, octano, di, 2 ácidos carboxílicos, dioico, porque son ácidos carboxílicos. Entonces, esta es la nomenclatura para los ácidos carboxílicos ramificados. Propiedades, usos y aplicaciones. Los ácidos carboxílicos con 4
o más átomos de carbono, se clasifican como ácidos grasos, compuestos importantes a nivel biológico que forman parte de la estructura de algunos lípidos. Los jabones son agentes limpiadores generalmente compuestos de sales, de sodio y potasio de ácidos grasos. Los ácidos metanoicos, MET1, ET2, PROP3, son totalmente solubles en agua. La solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. O sea, a partir del but, pentanoico, pues se va haciendo más insoluble conforme va aumentando el número de carbono, ¿sí? Porque va siendo una molécula más pesada. A partir del ácido octanoico, son insolubles totalmente en agua. Los primeros ácidos tienen olor picante y desagradable. Son líquidos hasta el decanoico, el resto son sólidos. Sus puntos de ebullición se elevan conforme aumenta el peso molecular. Algunos ácidos de importancia pues son el ácido fórmico o ácido metanoico, que es un líquido incoloro de olor penetrante, soluble en agua, ya lo vimos, son inflamables. Se usa en la industria textil y en el tratamiento de pieles, en la fabricación de fumigantes, insecticidas, refrigerantes y disolventes. El ácido acético o etanoico es un líquido incoloro de olor sofocante y muy soluble en agua, es el que usamos en la cocina. Se usa en la fabricación de acetatos, en la tintorería, en la elaboración del vinagre, en la fabricación de plásticos, colorantes e insecticidas. El vinagre es una solución de ácido acético del 4 al 10%, además de otros componentes que confieren su sabor al vinagre. El ácido propiónico o propanoico se ocupa para preparar sales de sodio y de calcio y se utilizan como preservativos de alimentos, para preservarlos, que se descompongan los alimentos. El ácido benzoico es un compuesto que es el ácido aromático. Sus sales de sodio inhiben en forma efectiva el crecimiento de hongos. Sí, ya lo vimos desde acá arriba. O sea, son buenos agentes para preservar microorganismos, ¿sí? Y es un ingrediente utilizado en refrescos, mermeladas, melazas y cosméticos. Otros tipos de ácidos importantes, pues es el ascórbico, que es propulsor de la vitamina C. El cítrico, o sea, como son ácidos, todos estos son ácidos, el ácido láctico, el tartárico y el oleico, ¿no? Que está en los aceites de oliva y de cacahuate. Bien, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, dejaríamos aquí, ya nada más nos restaría para la sesión de mañana ver aldehídos, ésteres, sales orgánicas, carboxílicas, aminas y amidas. Y ya con esto terminaríamos el curso, chicos. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, Miss. ¿No? No. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Les paso lista y conforme vayan desconectándose, conforme vayan contestando, pues ya se pueden ir desconectando, ¿sale? Entonces, bueno, pues muchas gracias y que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Alejandré. Presente. Alonso. Presente. Ambris. Ángeles. Aranda. Presente. Arias. Barrera. Presente. Buen día. Presente. Chávez. Presente. De La Paz. Domínguez. Flores Martínez. Flores Vega. Presente. Franco. Presente. García González. García Velasquillo. Presente. Gaitán. Gómez Correa. González Cuatecón. Presente. Guevara. Gutiérrez Montoya. Presente. Hernández Ramírez. Presente. Hurtado Acosta. Presente. Isla Santillán. Presente.
Profesora. Gracias, buen día, Joana. Islas Villafuerte. Aline. López Palmas. Lozada. Presente. Maguey, no. Martínez Arroyo. Presente. Martínez Calvillo. Martínez García. Presente. Medina Fernández.